la ruta de la Franja de la Seda, y ya entonces eso dispara la primera pregunta. Lucas, gracias por este tiempo que nos brindás a nosotros, Helio 3 Bahía Blanca, y consultarte qué es esto de la franja, la ruta de la Franja y la Seda, a la cual Argentina ya está circunscripto. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Antes de empezar con esto, ese viaje también incluyó la visita a Rusia, ¿no? Sí. Que lejos quedó eso, pero ¿qué consecuencias puede llegar a traer? A ver, uno de los primeros versos del Tao Te Ching dice que el Tao no se puede describir. Me parece súper interesante, para empezar, porque la iniciativa de la franja y la ruta, que es como se la conoce, ¿no?, formalmente, tampoco se puede definir. Es un concepto, es una idea estratégica. Entonces no podemos decir que la iniciativa tiene tal o cual forma o se va a desarrollar de tal o cual forma, porque es verdaderamente un hito del constructivismo. Es lo que se pueda, es lo que se quiera hacer con ella, básicamente. Sí. Porque, a ver, hay muchos ejemplos que se han estudiado de casos, ¿no?, de cooperación entre China y los países que forman parte de la franja inicialmente, y también, bueno, potencialmente, ¿no?, que no fueron miembros plenos. Y ese marco, si bien sirve, hay cosas que ya se venían haciendo. Entonces es un poco una forma de ponerle una formalidad a una intención de representación de China a nivel internacional que ya se venía dando. ¿Ok? Entonces, es difícil decir es tal o cual cosa, a eso es a lo que voy. Pero a ver, no deja de ser importante la incorporación formal a la iniciativa, además de que justo este año se cumplen 50 años de relación bilateral entre ambos países. Lo que no se puede decir a ciencia cierta es si esto va a suponer un beneficio inmediato para la Argentina. Sin ir más lejos, el año pasado, esto tiene que ver un poco con la política antártica de la Argentina, el año pasado se estuvo debatiendo si China iba a financiar esto que se entiende como un nuevo polo logístico que tenía pensado construir la Argentina para fortalecer la ruta hacia la Antártida, ¿no?, que es uno de los futuros de la logística internacional, toda la ruta que se está abriendo con consecuencia del cambio climático, tanto en el Ártico, ¿no?, como en este océano Antártico. Parecía que estaba todo avanzado para que se diese con la financiación china, y terminó anunciando el ministro Tayana que el gobierno argentino va a financiar con fondos propios esta obra. Entonces, ¿yo qué saco de esto, de esta situación? Que esta hipótesis, ¿no?, de que China somete con la billetera a los estados a los que va asociando sus iniciativas, no es tal. O sea, no deja de haber un consentimiento entre ambas partes, no es un avance, como se dice, sin detenimiento, donde lo único que importa es el cumplimiento de mis intereses nacionales. No, verdaderamente un país que tiene claro cuál es su norte en cuestiones internacionales va a saber hasta dónde decir sí, hasta dónde decir no. Sí. Y luego, relacionado, ¿no?, con lo que es la iniciativa en general, porque pareciera, por lo menos por lo que se lee, ¿no?, yo tomo en base a lo que se lee en los grandes medios. Hay que hacer un poco el trabajo de los analistas, es poder decirle a la gente que nos escucha que no todo es tan extremo, ¿no?, como lo están relatando los medios, porque pareciera que Argentina, uniéndose a la iniciativa de la franja y la ruta, está dando pasos atrás en una carrera. No es así, porque, a ver, hay teóricos liberales, hay que verlo, ¿no?, de los más conocidos de Estados Unidos y de los más citados, que él dice cosas muy interesantes hace 10 años, y lo traigo a colación porque uno de los conflictos, bueno, el conflicto que estamos teniendo era en el este de Europa, ¿no?, está muy relacionado con esto. Lo que dice es algo que también sostiene Kissinger, que es que el ascenso de China no fue casualidad, y que se hizo posible porque todas las decisiones internacionales que vinieron después de la Segunda Guerra Mundial en Bretton Woods gestaron la posibilidad
posibilidad de que China ascienda. Claro, prácticamente el ascenso de China lo financian las empresas occidentales que se deciden alojar allí en las zonas económicas exclusivas. Exacto, y que eso fue potenciado por una decisión de Estados Unidos cuando Nixon viaja y tienen ese viaje histórico que es el que inicia las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y China. Pero esto comienza antes, comienza cerca de 30 años antes, cuando Franklin Roosevelt, contra la opinión de Churchill, decide que China tenga un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU. Claro. Cuando China todavía no había resuelto sus cuestiones internas, estamos hablando de 1945, China recién, entre nacionalistas y comunistas, sacaban a patadas a los japoneses del territorio, y aún quedaban 4 años de una guerra civil cruenta. O sea, no existía el Estado chino moderno como tal, y tenían asiento de Consejo de Seguridad. Y Lucas, te pregunto entonces, despejamos, el ingreso formal a esta iniciativa de la franja y la ruta no significa un alineamiento automático de Argentina a las decisiones y a los deseos de Beijing, porque a ver, Chile también pertenece hace unos años antes y tampoco Chile se alinea automáticamente a los deseos de China, así como tampoco que una visita de Alberto Fernández a China y que haya un homenaje, una conmemoración al monumento, al mausoleo de Mao, significa que Argentina sea comunista. O sea, alejamos esos fantasmas que por ahí uno lee en grandes medios. Pero sí, hay que llamar a los cazafantasmas y alejarlos, pero por completo. Hay que alejarlos por completo, porque aparte, a ver, es un poco de sentido común. Si vos vas a la casa de alguien, lo mínimo que tenés que hacer es portarte bien y honrar, ¿no? Y ser agradecido con esa invitación. Claro. No vas a ir a armar lío. Sí. Y si parte de esa visita es ir a visitar bueno, los propios chinos reconocen los errores que ha tenido la gestión de Mao. Algunos analistas van un poco más lejos al decir que la diferencia entre Mao y Deng Xiaoping es que a Deng la apuesta le salió bien. Entonces, en ambos casos tuvieron la decisión de tomar una dirección, a uno le salió bien, al otro le salió mal. Pero bueno, son los líderes modernos que tienen. Nosotros no podemos hacer nada contra eso. Es como que venga gente argentina a insultar nuestro sistema democrático. Claro. No creo que la reacción, si alguien viene acá y dice que hace el Congreso abierto, que sería igual de, o sea, estarían igual de enojados, me parece. Y me gusta que traigas el ejemplo de Chile, porque Chile es un país que en ese sentido es consciente de sus debilidades y de sus fortalezas, de las oportunidades del contexto también y de las enormes amenazas, y han sabido remar su relación entre los dos poderes. Y esto viene a colación del tema que vos también interesabas comentar, que era todo lo que tiene que ver con la licitación de 5G en Argentina. Claro. Alguien podría decir que la pertenencia de Argentina a la franja de la ruta puede ser una potencial, como se dice, un potencial guiño a favor para que Huawei tenga el paso allanado en estas licitaciones. Hola Lucas, de este lado te saluda Jerónimo y consultarte sobre, siempre se habla de las ventajas que puede traer para Argentina, pero del lado chino, ¿qué ventajas trae este acuerdo con Argentina? Y una segunda pregunta es consultarte esta visita de Jair Bolsonaro, que tampoco significa que se alinee para nada al pensamiento chino, pero también Brasil en lo que viene, ¿se podrá unir a esta franja y ruta de la seda? A ver, cuando también, yendo para atrás, 10 años atrás, cuando Goldman Sachs empieza a hablar de los BRICS y los asocia, ¿no?, en este club de países emergentes que eventualmente sus economías agregadas podrían superar a las del G7, para describir un ejemplo. Eso no significó que estos poderes estén jugando en conjunto, porque de hecho, a ver, si BRICS fuera una unidad congruente en cuanto a sus políticas, Brasil tendría que haber tomado la postura de apoyar a Rusia en lo que está pasando ahora también, y no estamos viendo eso. Sí estamos viendo un poco de silencio, pero bueno, también quizás sea el momento de empezar a ver, ¿no?, la realidad un poco más desde los números y ver que hoy China está gravitando en términos
de comercio internacional y está gravitando también en términos financieros. La decisión de dejar a Rusia fuera de SWIFT difícilmente no haya sido contemplada previamente. Sí. Y me imagino también la situación de Rusia no se hubiese animado a atacar y pelear a Ucrania y pelearse con Europa si no hubiese estado esa relación comercial tan fuerte que está empezando a iniciar con China, entendiendo que hace 20 años atrás no había gasoducto que uniera Siberia, sí, el polo gasífero y petrolífero de la Federación Rusa, con China. O sea, también ahí hay un cambio de estrategia donde China dice, bueno, no puedo, capaz que se me va a complicar vivir con Europa, pero no es imposible porque tengo un gran cliente como China. Exactamente. Los problemas de esa asociación que se empiezan a ver es la asimetría del intercambio, porque Rusia es el proveedor de materias primas de China. Uno de los proveedores, no de materias primas, más de energía que de materias primas, perdón. Sí. Es uno de los mayores proveedores de energía de China. Entonces, eso puede repercutir a nivel de balanza comercial. ¿Por qué no lo haría? O sea, ¿cómo se está preparando Rusia? Porque esto también es un tema. ¿Cómo se está preparando Rusia para los cambios en las legislaciones que tienen que ver con el cambio climático? A nivel China, los últimos números daban cuenta de que hubo una merma en la capacidad industrial, sobre todo en el sur, que ha tenido que ver con la irrupción de enormes apagones a finales del año pasado, y que estos apagones son consecuencia de que se está buscando por los medios posibles reducir el consumo de carbón. Hoy la principal fuente de energía, la principal fuente de obtención de energía de China es la quema de carbón. Y es uno de los problemas máximos que tiene el país, porque sí, justamente lo que se está tratando de hacer es disminuir la huella de carbono. Y se pusieron como meta el 2030 para que sea el año de pico máximo de consumo de carbono. Y perdón, Lucas. Los combustibles fósiles también en un futuro. Lucas, y te hago una consulta. ¿La idea es en ese 2030 ya pasar fuertemente a energías verdes renovables o a utilizar el gas ruso justamente como fuente de transición? Esto es algo que yo lo escuché de un anterior director de YPF hace unos años, que justamente... No era yo, Lucas, no era yo. No eras vos. No. Pero lo serás, que tenía que ver con el tema de que justamente el gas es el combustible de transición para este paso a las renovables. Hay que ver cuáles serán las renovables que se utilicen en el futuro. Claro. Uno no para también de leer los avances que está haciendo China a nivel nuclear, al punto de que estarían logrando prescindir del agua, lo cual podría llevar la energía a lugares inhóspitos, o como decís vos, donde era necesario el paso de un gasoducto para que las cosas funcionen. Claro. O sea, nosotros podemos describir que hoy el gas es, como decís bien vos, el combustible de transición. Ahora, a futuro eso puede cambiar muy rápido. Y como dicen siempre, Rusia o Putin, para llamarnos al decisor acá, juega muy bien con una mano muy mala. Donde uno de esos factores se modifiquen, no sé qué puede llegar a pasar. Claro. Puede ser, se las puede ver muy negras, Sí. ver muy negras. O bueno, de hecho, parecía que la posición, ¿no?, de Rusia era fuerte geopolíticamente cuando se termina el Nord Stream 2, que justamente lo que hacía era pasar por fuera de Ucrania. Y lo primero que hizo Europa fue decir que siga pasando el gas por Ucrania, no le damos arranque al Nord Stream. Sí. Ahí quizás a futuro también los ucranios ganen porque, bueno, se aseguraron el suministro de gas. No sé a qué precio, pero se aseguraron el suministro. Ahora, volviendo a China, China necesita que la máquina siga andando. Y necesita recursos como ningún país en el mundo. Sí. Una máquina de 1.500 millones de habitantes. La verdad que es una máquina que si hay algo que hace es consumir tanto energía como materias primas. Y paso a una cuestión que también genera tensiones en la Argentina y dentro de la coalición gobernante del Frente de Todos, que es el tema del 5G.
preguntarnos en qué momento, qué es el 5G y en qué momento los chinos avanzaron tanto que sobrepasaron a los Estados Unidos. Creo que debe ser de las pocas carreras tecnológicas que Estados Unidos se ve que corre en desventaja, y por qué este temor a que los países latinoamericanos y Argentina elijan u opten el 5G chino y no por ahí el europeo, que también tiene cierto avance, pero dicen que es más costoso, tengo entendido. Si nos podés explicar qué es el 5G y cómo llegó a China a superar y tener este nivel de desarrollo tecnológico. Voy a tratar de ser breve, no lo prometo. No lo prometo. A ver, nosotros hoy en día, vamos a empezar hablando de las cosas de todos los días, ¿no? Nosotros hoy en día nos comunicamos vía internet para hacer ciertas actividades, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Y acá vamos a ver la diferencia entre 4G y 5G. ¿Cuál es la diferencia entre hablar por una conferencia en Zoom o que un vehículo se maneje autónomamente? La siguiente, que si yo tengo una diferencia de 1 segundo de transmisión y mi mensaje a vos te llega 1 segundo más lento, puede llegar a haber un ruido en la comunicación, pero nos vamos a seguir entendiendo. Sí. Si al auto la orden le llega 1 segundo más tarde, puede chocar y puede morir gente en el proceso. Entonces, 5G lo que permite es reducir la latencia, que es la distancia entre la orden y ¿cómo se dice?, la acción, al mínimo posible tecnológicamente hoy, que es lo que haría posible que estas tecnologías puedan salir a la calle y funcionar de manera que no nos estemos muriendo arriba del auto todos. Claro, la automatización sería absoluta. La automatización de esos procesos donde ya el margen de maniobra es tan mínimo que, te vuelvo a decir, un retraso de milésimas de segundo puede generar muchos cortocircuitos. Claro. Entonces, 5G precisa de esa implementación. También, por ejemplo, no requiere de grandes antenas, requiere de instalaciones más chiquitas en lugares más precisos, más a nivel del suelo. Eso es información un poco más técnica. Y lo también interesante es que son pocas las empresas en el mundo que desarrollan la tecnología en lo que tiene que ver con la infraestructura. Es decir, las frecuencias las van a licitar Personal, Movistar, Claro, y tanto Personal como Movistar como Claro van a contactar a estos proveedores, a Huawei, a Ericsson, otra empresa más, no me está saliendo el nombre, INEC, que es japonesa, que son las que, Ericsson, Nokia, INEC, que son las que fabrican la infraestructura para generar todas estas redes de comunicación. Y en todo el mundo se trabaja con una mezcla de estas empresas. No es que se utiliza 100% Huawei. En todos lados o se usa Huawei y Ericsson, se usa Ericsson y Nokia, se usa Huawei y Nokia. Como que cada empresa tiene sus puntos fuertes y se arma una combinación de productos. ¿Cuáles son las cuestiones? Se inició todo un debate alrededor de la seguridad por diversos antecedentes donde han habido casos donde se cree que se puede extraer información de una forma que se llama backdoor, que es un proceso inverso a través del cual se obtienen datos y se obtiene información que Huawei lo habría realizado. Claro. Pero hay informaciones, hay antecedentes técnicos que dicen que más que un tema de que Huawei obtiene datos es que la tecnología, como toda tecnología reciente, aún no le han resuelto todos los problemas de seguridad y sería un problema afín a todas las empresas fabricantes. No es un tema solamente de Huawei. Entonces, se lleva al campo de la política algo que desde la técnica se explica de una manera más sencilla, por lo menos, pero que también sí tiene obviamente su correlación técnica y necesitaríamos de ingenieros que lo expliquen bien, pero esa es un poco la esencia de la cuestión, que está en juego la seguridad y lógicamente con un despliegue donde ya incluiría qué sé yo, hasta la temperatura de tu aire acondicionado, hay quienes dicen es información muy sensible la que está en juego quizás. Bien. Por este lado, ahora sí, mi última pregunta. Y hoy mencionabas el tema de que en los medios se está diciendo un montón de cosas, una exageración. Y hace muy poco leí en un diario que ahora no recuerdo, que mencionaban que lo de China y Taiwán era muy similar a lo que estaba sucediendo con Rusia y Ucrania. ¿Qué opinión se merece esto por parte tuya? Sí, ¿no? Corre una tesis de que China estaría mirando muy de cerca lo que pasa con el tema, ¿no? de estas comunidades rusas que han quedado incrustadas
en repúblicas hoy independientes, ¿no? Post-soviéticas. O sea, estas repúblicas de Donbass, de Donetsk y de Lugansk no serían las primeras, porque está Osetia del Sur, está Abjasia en la zona de Georgia, está también Transnistria en Moldavia, que ha quedado también como una especie de enclave. Sí. Ahí puede llegar a haber novedades porque Moldavia pidió ingresar a la Unión Europea, así que podría llegar a haber algún tipo de novedades, pero bueno, era un simple dato, así que te dejo continuar, Lucas. Sí, igualmente en Transnistria no entra el gobierno moldavo, Claro. Se viene administrando autónomamente hace rato. De hecho, el equipo de la ciudad es el mejor del país en términos futbolísticos, de la región, digo, no de la ciudad. Pero es mucho más complicado de analizar lo que pasa entre Taiwán y China, porque dentro del territorio de Taiwán hay funcionarios, hay dirigentes políticos que trabajan para la reunificación también. O sea, no es que Taiwán está, como se dice, full en contra de una decisión de volver a amigarse con el continente. Entonces, si uno lo mira en términos políticos, y quizás a futuro pueda haber cambios, porque tampoco el Partido Comunista de China es una unidad rígida, tiene sus movimientos, tiene sus vaivenes también. Lo que sí está interesante porque, ver, al mismo tiempo que estamos viendo a una OTAN que pareciera se niega, ¿no?, a querer prestar sus fuerzas efectivamente en Ucrania, habría que ver cuál sería la reacción de Estados Unidos en el Indo-Pacífico, que claro, justamente el Indo-Pacífico es una denominación política que incluye a India, ¿no?, como para sumarla ahí a la cuestión de lo que pasa en el océano, que en China se le llama Asia-Pacífico, sin incluir a India. Pero es llamativo porque entre Estados Unidos, el Reino Unido y Australia acaban, hace unos poquitos menos de un año, formar una nueva alianza donde AUKUS, en el afán de Australia por querer reforzar la vigilancia de los mares, inclusive se enemistó con Francia en la compra de submarinos atómicos. Y todo esto a China le llama la atención porque es una Australia que se refuerza en una zona muy cercana a lo que pueda pasar en Taiwán. Y sinceramente es más, por lo menos, es más factible que la unificación se dé en términos pacíficos que con una guerra. Bien. Lucas, te agradecemos. En cuanto a futuro esa. Sí. Lucas, te agradecemos la predisposición, la verdad que has hecho un repaso increíble, que China da para hablar todo un programa directamente de China, pero bueno, es interesante ver esta situación y aclarar lo que significa para Argentina y para China también lo que es esto de la franja y el desarrollo tecnológico y en la infraestructura que está llevando adelante hoy un gigante económico y que está jugando muy fuerte en manera en el comercio internacional, y bueno, obviamente eso al futuro va a tener sus implicancia en la política internacional seguramente. Así que, Lucas, te agradecemos esta aplicación. Seguramente te molestaremos en algunos meses, te molestaremos para alguna noticia, porque China es claramente uno de los protagonistas de esta década. Será un placer. Y no se suban a un auto autónomo todavía. Perfecto, entonces hasta que no esté el 5G y no esté ahí definido con qué empresa, no nos subiremos a algún desarrollo de estos tecnológicos. Ni lo intenten. Bien, muchas gracias, Lucas, que tenga buen fin de semana. Abrazo grande, saludos. Chau.